reencarnación del dios de la espada más fuerte. Apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 391. Misterios subacuáticos. Esta piscina de agua parece interesante. El agua no solo es tan fría, sino que también es ligera como el aire, sin peso. Además, incluso con 60 puntos en resistencia al hielo, todavía me congela la mano, murmuró Shifen, sorprendido mientras examinaba su mano congelada. ¿Qué es esta agua? Con 60 puntos en resistencia al hielo, los jugadores podrían soportar la mayoría de los ambientes fríos en el dominio de Dios. Sin embargo, la resistencia de Shifen era inútil contra esta agua. Fue asombroso. Después de lo cual, Shifen sacó la llave de Doren de su bolso, esperando que la llave desencadenara algún tipo de reacción. Sin embargo, a pesar de hacer un círculo completo alrededor de la piscina mientras se mantiene presionada la tecla, no pasó nada. Tampoco descubrió ningún tipo de cerradura. ¿Está dentro de la piscina? Shifen estaba bastante seguro de que ese era el caso. Según las estadísticas recopiladas en el dominio de Dios en el pasado, la mayoría de los encuentros casuales y los tesoros normalmente se encontraban en tierras traicioneras. Solo unos pocos tesoros y encuentros ocuparon áreas seguras, y estos normalmente requerían que los jugadores poseyeran suficiente estado o suerte. En cuanto a las llamadas tierras traicioneras, los jugadores también las conocían como tierras prohibidas. A menos que los jugadores tuvieran formas de lidiar con las amenazas, sus muertes estaban casi garantizadas al ingresar a estas tierras prohibidas. Mientras tanto, la pequeña piscina antes de Shifen era claramente una de esas tierras prohibidas. Si entraba a la piscina sin un plan, moriría congelado. Si no fuera por sus 60 puntos de resistencia al hielo, habría recibido una gran cantidad de daño por heladas en el momento en que entró en contacto con el agua. Incluso podría haberse congelado hasta la muerte instantáneamente. Además, a pesar de que solo su mano se había congelado, le tomó más de una docena de segundos antes de que se descongelara por completo. Si Shifen saltara al agua, aunque podría no recibir ningún daño debido a su resistencia al hielo, el agua aún congelaría su cuerpo. Con la claridad del agua, seguramente se hundiría en el fondo de la piscina una vez que el hielo lo cubriera. Al final, aún se ahogaría. ¿Qué debo hacer ahora? Shifen miró el agua fría y meditó en silencio. Sería genial si pudiera aumentar mi resistencia mágica. Nunca fue fácil para los jugadores aumentar su resistencia mágica. También era imposible para los jugadores tomar posesión del equipo que podría aumentar la resistencia mágica en esta etapa del juego. Incluso si tuvieran dicho equipo, los efectos serían mínimos. Shifen solo logró acumular 60 puntos en resistencia al hielo debido a la llama del diablo azul hielo y los estigmas dorados. Para los jugadores comunes, tendrían suerte si tuvieran 10 puntos de resistencia al hielo en esta etapa del juego. Por supuesto, la forma más rápida de aumentar la resistencia mágica era consumir una poción de resistencia mágica. Incluso una poción de resistencia mágica básica podría aumentar significativamente la resistencia mágica. Si Shifen pudiera consumir una poción de resistencia mágica intermedia, agregando eso a su propia resistencia mágica, podría hacer frente al agua helada. Sin embargo, Shifen no tenía ninguna poción de resistencia mágica sobre él en este momento. La receta de pociones de resistencia mágica básica solo cayó en mapas de nivel 20 y superiores. Mientras tanto, la receta de pociones de resistencia mágica intermedia solo cayó en los mapas de nivel 40 y superiores. Obviamente, Shifen no podría obtener ninguna de estas recetas en este momento, sin mencionar la receta de la poción de resistencia al hielo especializada. Sin embargo, si no podía ingresar al grupo, ¿cómo se suponía que obtendría el 30% de tasa de finalización restante? Si entraba en la piscina, se convertiría en una escultura de hielo. A menos que pudiera conseguir una poción de resistencia al hielo, no tenía forma de combatir el poderoso frío dentro de la piscina. Este efecto de congelación es realmente problemático. Me pregunto si funcionará la inmunidad al daño mágico de Fantasy World. Shifen tocó el agua y permitió que su mano se congelara una vez más. Luego probó la habilidad activable del Aura of Illusion, Fantasy World. Sin embargo, incluso después de activar Fantasy World, el efecto de congelación no se había disipado. Si Aura of Illusion no funciona, ¿qué pasa con Aura of Space? No dispuesto a rendirse, Shifen esperó otro minuto antes de cambiar al aura del espacio y sumergir su mano en el agua de la piscina una vez más. Esta vez, ocurrió un milagro. Aunque Shifen aún podía sentir un frío insoportable, su mano no se convirtió en un sólido bloque de hielo.
Como se esperaba, el cielo siempre dejará una puerta abierta. Mientras lidiara con el efecto de la piscina, que limitaba sus movimientos, sería más fácil lidiar con el agua. ¿Y qué si tenía que soportar un poco de frío? Shifen confiaba en que podría tolerarlo. Después de lo cual, Shifen activó Phantom Ki e hizo que su doppelganger permaneciera junto a la piscina como seguro. En 40 segundos, si su vida se viera amenazada, podría intercambiar posiciones inmediatamente con su doppelganger. Shifen luego se zambulló en la piscina, creando un fuerte chapoteo. Como el agua era extremadamente ligera, Shifen logró hundirse rápidamente con poco esfuerzo. Además, cuanto más profundo se hundía, más oscuro se volvía. Pronto, la oscuridad devoró los alrededores de Shifen. Era como si hubiera caído en un pozo sin fondo. Actualmente, Shifen sintió como si de repente lo hubieran arrojado al norte ártico, desnudo. El más leve movimiento picó dolorosamente dentro de esta agua helada. Si alguna persona normal estuviera en su lugar, definitivamente habría gritado de dolor. Sin embargo, de principio a fin, Shifen solo apretó los dientes y permaneció en silencio. Cuando Shifen se hundió más profundamente en la piscina, la sensación punzante se hizo más intensa. En este momento, incluso alguien con una voluntad fuerte, como Shifen, ya no podía soportar el dolor. Su tez había palidecido y sus ojos estaban inyectados en sangre. El dolor era tan insoportable que ni siquiera podía gritar si quería. ¿Por qué no he llegado al fondo todavía? La ansiedad de Shifen creció mientras miraba la hora. Habían pasado 10 segundos desde que saltó al agua. Aunque no había recibido ningún daño real hasta el momento, el dolor tuvo un gran impacto en su fuerza mental. Había subestimado enormemente esta agua. No creía que el agua de abajo se enfriara tanto. Shifen ya se estaba acercando a su límite después de pasar 10 segundos en este grupo. También estaba rodeado de oscuridad, por lo que no podía ver nada debajo o alrededor de él. Luchando, Shifen activó la llama del diablo azul hielo. Incluso bajo el agua, la llama del diablo azul hielo ardía brillantemente mientras se envolvía alrededor del cuerpo de Shifen, haciendo que la temperatura del agua circundante aumentara rápidamente. La luz de las llamas también iluminó los alrededores de Shifen. Shifen dio un suspiro de alivio ante los efectos de la llama del diablo azul hielo. El aumento de la temperatura le permitió recuperarse del frío y el dolor, y el frío era apenas tolerable. Mientras Shifen observaba su entorno, de repente descubrió que el charco de agua era mucho más grande de lo que había imaginado. Anteriormente, no podía ver nada debido a la oscuridad. Ahora que tenía la llama del diablo azul hielo, podía ver todo claramente. ¿Cómo fue esto una piscina? En realidad había un patio debajo de él. Por lo tanto, Shifen comenzó a nadar hacia abajo, acelerando su descenso. El patio en el fondo de la piscina parecía antiguo. Su estilo arquitectónico era completamente diferente de los edificios que había visto en el dominio de Dios actual. Parecía el Elysium del que se hablaba en leyendas. Fue fascinante. Aunque este lugar era muy hermoso, Shifen podía sentir un gran peligro. Además, ya sea en esta vida o en su vida anterior, esta era la sensación de peligro más fuerte que jamás había sentido. Sistema. Has descubierto el patio eterno. Ese debería ser el lugar. Shifen nadó hacia el edificio en espiral con una puerta cerrada que había visto desde el patio. Incluso la torre Stargazing palideció en comparación con este hermoso y místico lugar. Si no fuera por el peligro que sintió Shifen, se habría detenido y admirado el paisaje. La puerta bien cerrada estaba hecha de oro, y muchos dibujos habían sido grabados en ella. Estos dibujos parecían relacionados con la destrucción de los dioses antiguos. Shifen incluso había descubierto la imagen de un dios antiguo que él conocía, la diosa crepuscular. Algún tipo de poder protegía la puerta dorada, y era imposible destruirla con fuerzas externas. Actualmente, Shifen no tenía en mente estudiar las imágenes ya que había descubierto un ojo de la cerradura en la puerta. Mientras tanto, este ojo de la cerradura estaba centrado en una imagen del sol. Shifen luego sacó la llave de Doren y la insertó en el ojo de la cerradura, girándola suavemente. Capítulo 392. La voluntad de Dios. Efectivamente, funciona. Al girar la llave de Doren, Shifen notó que el resplandor azul que rodeaba la llave fluía hacia la puerta dorada. De repente, la puerta lanzó un brillante resplandor dorado. Como si fuera el sol, la puerta iluminó el patio eterno. La puerta sonó cuando se abrió lentamente. Después de lo cual, una oleada de burbujas de aire frío salió de la puerta. Reaccionando rápidamente, Shifen inmediatamente saltó hacia atrás.
Sin embargo, como Shifen estaba actualmente bajo el agua, no podía moverse tan rápido como de costumbre. Como resultado, las burbujas lo lanzaron hacia atrás. Shifen solo sintió un dolor punzante antes de que su HP cayera instantáneamente en 2,000 puntos. El aire frío aquí es tan poderoso. Shifen miró su barra de HP con incredulidad. Afortunadamente, su resistencia al hielo era lo suficientemente alta. De lo contrario, esas burbujas de aire lo habrían matado. Shifen luego sacó una poción de recuperación intermedia de su bolsa y la bebió, recuperando parte de su HP perdido. A pesar de tener 60 puntos en resistencia al hielo, aún había perdido 2,000 HP instantáneamente. ¿Qué tan frío hacía más allá de esta puerta? Afortunadamente, después de que la puerta finalmente se abrió, el aire frío se dispersó y la torre en espiral ya no estaba tan fría como antes. Después de que Shifen ingresó al templo, fue inmediatamente recibido por un gran salón que contenía estatuas doradas de varios dioses antiguos. Entre las muchas estatuas, había una estatua particularmente llamativa que representaba a un hombre valiente que alzaba su espada. Ese hombre estaba parado en el centro del pasillo, y espadas de alto grado cubrían el área a su alrededor. Una simple mirada le dijo a Shifen que había más de 1000 espadas apuñaladas en el suelo. Mientras tanto, cada espada parecía estar sometiéndose al hombre. Shifen incluso podía sentir débilmente que la espada abisal en su mano se inquietaba como si también quisiera salir y someterse a ese hombre. Shifen estaba asombrado. Ese hombre en el centro del pasillo era simplemente una estatua. Sin embargo, la espada abisal que Shifen temía incluso mostró signos de sumisión. ¿Cuán poderoso había sido cuando estaba vivo? Mientras tanto, una bola de cristal azul oscuro estaba debajo de la estatua. Esta bola de cristal emitió un frío intenso. Al ver esta bola de cristal, Shifen se dio cuenta. La razón por la que el charco de agua que contenía el patio eterno estaba tan frío era el de la bola de cristal que tenía delante. El corazón de Shifen de repente tembló ante este descubrimiento. Si la bola de cristal era capaz de bajar la temperatura de esta gran piscina a tal grado, definitivamente era un tesoro. Después de lo cual, Shifen nadó rápidamente hacia la bola de cristal, con la esperanza de reclamarlo. Sin embargo, antes de que Shifen pudiera alcanzar la bola de cristal, un dolor agudo atravesó sus dedos, un daño de menos 1,000 puntos apareció sobre su cabeza. Shifen no tuvo más remedio que retroceder. Shifen se lamentó en silencio mientras miraba la bola de cristal azul oscuro. A pesar de un tesoro tan poderoso sentado justo delante de él, no podía tomarlo como propio. Justo cuando Shifen estaba a punto de seguir adelante y buscar otros tesoros, sonó una notificación del sistema. Sistema. La voluntad de un dios antiguo flota alrededor de este salón eterno. ¿Estás dispuesto a rendirte a esta voluntad? Antes de que Shifen pudiera reaccionar, voces majestuosas asaltaron repentinamente su mente. Someterse a mí. Puedo darte una fuerza sin igual y convertirte en el hombre más poderoso de este mundo. Incluso los dioses temblarán ante tu poder. Someterse a mí. Puedo darte vida eterna y convertirte en el maestro eterno de este mundo. Al escuchar las voces tentadoras en su mente, Shifen se sorprendió de repente y decidió someterse a esta voluntad. Sin embargo, justo cuando Shifen estaba a punto de responder, recuerdos del pasado surgieron de repente en la mente de Shifen. En el pasado, debido a que decidió no someterse a los dominadores del mundo, Shadow lo había obligado a salir del dominio de Dios. Aún así, todavía se negó a someterse y había planeado comenzar de nuevo. En esta vida, cuando se enfrentó a Martial Union, Darkstar y Underworld, mientras se inclinara, podría vivir una vida mejor. Sin embargo, todavía se negó. Ya no permitiría que otros dictaran su vida, convirtiéndose en el títere de alguien. ¿Cómo podría acceder ahora? Justo cuando Shifen estaba a punto de negarse, la voz majestuosa habló una vez más. ¿No deseas convertirte en el maestro de este mundo? Si envías, te daré todo lo que quieras. Como es el caso, solo quiero la capacidad de decir no. ¿Me puede dar eso? Shifen se negó a someterse. Mortal tonto. Te arrepentirás de tu decisión hoy. Ya que no deseas convertirte en mi sirviente, muere. Al ver que no había logrado engañar a Shifen, la voluntad del dios antiguo se enfureció, y todo el salón se volvió sofocante. De repente, los miles de espadas que habían sido arrojadas al suelo se elevaron al agua. Apuntando a Shifen, cada una de estas espadas se disparó hacia él.
En respuesta, Shifen intentó apresuradamente usar reemplazar Doppelganger para intercambiar posiciones con su Doppelganger. Sin embargo, descubrió que había sido silenciado, la desventaja le impedía usar la habilidad. Ahora que no podía intercambiar posiciones con su Doppelganger, Shifen intentó levantar sus espadas para defenderse del ataque entrante. Sin embargo, descubrió que no solo sus habilidades estaban selladas, sino que tampoco podía moverse. En este momento, solo podía ver las miles de espadas cortar el agua hacia él. Sin embargo, justo cuando las espadas estaban a punto de perforar el cuerpo de Shifen, la bola de cristal azul oscuro lanzó repentinamente un resplandor plateado. Las espadas que volaban hacia Shifen se congelaron de inmediato. En este momento, parecía que el tiempo se había detenido. Un segundo después, las miles de espadas se hicieron añicos como el cristal, los fragmentos de metal cayeron al suelo. Después de lo cual, un fuerte estallido resonó en todo el espacio del pasillo. Comenzaron a aparecer grietas negras alrededor del pasillo, y pronto, el espacio dentro del pasillo también se hizo añicos. Junto con la destrucción del espacio, la presión sofocante que Shifen sintió antes también desapareció, su cuerpo recuperó su libertad. Maldición. Maldición. En realidad te atreves a estropear mi negocio. Aunque esta persona bendecida por el cielo me ha rechazado, todavía puedo buscar a otros. No puedes detenerme para siempre. Mientras tanto, este despreciable individuo bendecido por el cielo morirá aquí. La ira del dios antiguo creció, e incluso el salón tembló. La puerta dorada se cerró repentinamente cuando el pasillo comenzó a colapsar. En este momento, como si hubiera perdido su poder, la bola de cristal se oscureció. Ya no liberó el asombroso frío como lo había hecho momentos antes. Aunque Shifen no sabía lo que estaba sucediendo, cuando escuchó a Will afirmar que este individuo bendecido por el cielo moriría aquí, supo lo que tenía que hacer. Escapar. Shifen inmediatamente agarró la bola de cristal azul oscuro y la colocó en su bolsa antes de activar reemplazar Doppelganger. En un abrir y cerrar de ojos, Shifen apareció fuera de la piscina. El Doppelganger solo había estado a un segundo de desaparecer cuando Shifen activó reemplazar Doppelganger. Realmente había sido una llamada cercana. Eso estuvo cerca. Un segundo después y habría estado muerto. Shifen celebró internamente su fuga mientras veía explotar de repente el estanque de agua. Reemplazar Doppelganger era realmente una habilidad de escape divina. Aunque Shifen estuvo muy cerca de perder la vida, también logró obtener un tesoro de su excursión a la piscina. Por lo menos, no había regresado con las manos vacías. Cuando Shifen recordó el poder aterrador que la bola de cristal había mostrado, su corazón latía de emoción. La bola de cristal podría romper el sello de la voluntad de un dios antiguo. No era un tesoro ordinario. Con este pensamiento, Shifen abrió con impaciencia su bolsa, queriendo investigar la bola de cristal azul oscuro. Ni siquiera los artículos legendarios tenían habilidades tan aterradoras. Sin embargo, cuando Shifen intentó verificar la información de la bola de cristal, no reveló nada. Shifen luego usó ojos omniscientes. Sin embargo, para sorpresa de Shifen, los ojos omniscientes, que podrían analizar incluso al destructor de la inmortalidad, tampoco revelaron nada. Además, Shifen ni siquiera podía tocar la bola de cristal ahora, ya que instantáneamente perdió 1,000 HP en el momento en que lo intentó. Shifen se sintió completamente impotente. No tuvo más remedio que dejar de lado este tesoro por ahora. Si quería usar esta bola de cristal, al menos, necesitaba aumentar su resistencia al hielo a 1 o 200 puntos. Aunque Shifen no pudo hacer nada con la bola de cristal azul oscuro, el Legaki Bug tuvo una sorpresa para él. De hecho, tal como Shifen había adivinado, el patio eterno donde podía aumentar la tasa de finalización del juicio delegado. Ahora, en lugar de una tasa de finalización del 70%, el Legaki Bug muestra una tasa de finalización del 92%. Shifen había obtenido una evaluación de rango SS. Capítulo 393. Blood Saint. El rango SS fue la evaluación más alta alcanzable en un Legaki Trial. En el pasado, el legado que Shifen había aceptado era solo básico. Aún así, Shifen había dedicado mucho tiempo y esfuerzo para lograr una evaluación de rango y obtener 7 puntos de habilidad Legaki. Ahora, el que tenía una evaluación de rango SS, podía obtener entre 20 y 36 puntos de habilidad heredados. La sola idea de tantos puntos de habilidad heredados fue suficiente para entusiasmar a Shifen. Aunque Shifen no había logrado una tasa de finalización del 100%, estaba muy satisfecho con este resultado.
Ahora que lo pensaba, la condición para lograr una tasa de finalización del 100% podría haber sido la sumisión a la voluntad de Dios. Como decidió no enviar, esta fue probablemente la tasa de finalización más alta que pudo alcanzar. Sistema. Tasa de finalización del 92%. ¿Desea abrir el libro de legados y aceptar el legado que contiene? Sin dudarlo, Shifen hizo clic en aceptar. El Legaki Book de repente lanzó un destello dorado. El libro se abrió y un rayo de luz púrpura salió disparado del libro y atravesó la frente de Shifen. En el momento en que la luz púrpura lo tocó, Shifen sintió que su mente se despejaba como si ningún secreto en el mundo pudiera esconderse de él. A medida que el libro de legado desapareció, el cuerpo de Shifen comenzó a emitir un tenue y parpadeante brillo púrpura. Después de que el parpadeo continuó durante unos segundos más, el brillo púrpura disminuyó y Shifen volvió a la normalidad. Después de recibir con éxito el legado, Shifen sintió que todo su cuerpo rebosaba de poder. Su mente estaba clara y sin carga también. En este momento, Shifen estaba seguro de que podría enfrentar a un caballero mágico de nivel 1 sin sufrir necesariamente la derrota. Por supuesto, eso era si el caballero mágico no poseía tanto HP. Sistema. Felicitaciones por obtener uno de los 10 grandes legados santos. Recompensa 20 puntos de dominio gratis. Sistema. Felicidades por convertirte en un santo de nivel 1. Título de Bloodsign gratificante. Bloodsign todos los atributos más 20, todas las resistencias más 15, el poder de ataque aumentó un 15%. La velocidad de ataque aumentó un 20%. Todos los atributos aumentaron en un 30%. Aunque Shifen todavía estaba en el nivel 22, su fuerza había sufrido una transformación devastadora. Su poder de ataque base solo superó los 1200 puntos, y su HP alcanzó los 4650 puntos. Su HP incluso superó las MT de nivel 1 ahora. Además, después de ser promovido a una clase de nivel 1, los jugadores podrían recibir 8 puntos de atributo gratis con cada nivel, mientras que las clases de nivel 0 solo recibirían 4 puntos de atributo gratis. Shifen también tenía la espada abisal, que le proporcionaba 2 puntos de atributo gratis adicionales cada vez que se nivelaba. Los estigmas dorados también aumentaron todos sus atributos básicos en 5 puntos y le dieron 10 puntos de atributo gratis con cada aumento en 5 niveles. En otras palabras, donde otros jugadores de nivel 1 recibirían un total de 40 puntos de atributo con cada nivel, Shifen recibiría un total de 85 puntos. Los jugadores comunes no podían competir con Shifen. Además, después de completar su cambio de clase, Shifen también ganó 2 habilidades básicas y una habilidad pasiva. Dominador de espadas, habilidad pasiva. Puede intercambiar libremente armas de tipo espada en los estados de combate y no combate. Blade Dance tipo acción, requiere. Espada nivel 1, competencia 0/30,000. Permite el control simultáneo de hasta un máximo de 5 armas tipo espada para ataque y defensa durante 10 segundos. Cada arma tiene un 80% de fuerza del usuario y un 50% de daño del usuario. Alcance. 40 yardas. Enfriamiento. 1 minuto. Sombra ilusoria tipo acción, requiere. Espada nivel 1, competencia 0/30,000. Tras la activación, los siguientes 6 ataques del jugador no se pueden bloquear, y cada ataque infligirá un 40% de daño de ataque. Enfriamiento. 40 segundos. Shifen se sorprendió al leer las descripciones de estas habilidades. Las habilidades básicas del Bloodsign ya eran tan poderosas. Aunque Blade Dance fue inferior al corte de 9 dragones de la hoja abisal en términos de la cantidad de armas y daño por explosión, el corte de 9 dragones solo podía atacar, no defender. Además, como las armas convocadas por Nine Dragons Slash eran fantasmas, no poseían ninguna fuerza de impacto. Sin embargo, Blade Dance fue diferente. Las 5 armas controladas eran tangibles y poseían el 80% de la fuerza de Shifen. Esta característica fue mucho más valiosa que solo un alto daño. A través de los ataques consecutivos de las 5 espadas, Shifen podría romper el equilibrio de su oponente y crear una brecha en la defensa de su oponente. Si Shifen no podía defenderse de un ataque por sí mismo, también podría usar las 5 espadas para impulsar su defensa. Mientras tanto, Illusory Shadow fue aún más sorprendente. Fue perfecto para precio de venta al público. En las batallas PvP2 en el dominio de Dios, cuando ambos lados eran igualmente fuertes, el oponente generalmente bloqueaba más del 90% de los ataques. Sin embargo, si un lado poseyera una habilidad imbloqueable, alteraría el equilibrio.
Era especialmente cierto si se usaba sombra ilusoria cuando ambos lados estaban casi muertos. Tal carta de triunfo podría determinar el resultado de una batalla. El Blood Saint es realmente digno de ser llamado uno de los 10 grandes legados del santo. Si uso estas habilidades en PvP, tratar con un caballero mágico con los mismos atributos que yo será fácil. Después de leer las descripciones de las habilidades básicas de Blood Saint, las estrategias para futuras batallas comenzaron a surgir en la mente de Shifen. Originalmente, Swordsman era una clase equilibrada. Aunque los espadachines no eran tan duraderos como los Shield Warriors o tenían la resistencia de un guardián Nix, el poder aterrador de los Berserkers, las capacidades de largo alcance de los Rangers o el daño explosivo y la destreza de los asesinos, la clase no tenía ninguna deficiencia. La clase era tan fuerte, o tan débil, contra todas las demás clases. Mientras tanto, el Blood Saint era simplemente la versión mejorada del Swordsman. Cada aspecto de un espadachín había aumentado. Probablemente fue la clase más formidable en el dominio de Dios. Después de lo cual, Shifen llamó a la interfaz del sistema. Ahora había una nueva pestaña llamada Menú de habilidades heredadas en el menú del sistema. Al seleccionar esta pestaña, el menú de habilidades heredadas que apareció informó que Shifen tenía 31 puntos de habilidades heredadas disponibles, así como muchas habilidades que podía aprender. Había más de 100 habilidades enumeradas en el menú. Sin embargo, solo había 6 habilidades de nivel 1 que Shifen podía aprender en este momento, y se requerían 2 puntos de habilidad Legaki para desbloquear una habilidad Legaki básica de nivel 1. Mientras tanto, entre estas 6 habilidades de nivel 1, había 2 que hacían brillar los ojos de Shifen. Uno de ellos era Esquive el Sword. El otro fue Blood Liberation. Esquive el Sword tipo acción, requiere. Espada nivel 1, competencia 0/30,000. Inflige 1,000 de daño base más 200% de daño de arma a todos los enemigos en un radio de 20 yardas. También sella a todos los enemigos dentro del alcance, evitando que abandonen el área durante 4 segundos. Enfriamiento. 1 minuto 20 segundos. Blood Liberation tipo acción, requiere. Espada nivel 1, competencia 0/30,000. Otorga al jugador una fuerza sin igual durante 20 segundos. El efecto obtenido varía según el potencial desbloqueado del arma. Después de la duración, el jugador se debilita. Todos los atributos disminuyen en un 80% durante 3 minutos. Enfriamiento. 10 horas. Esquive el Sword era una de las habilidades de control de AoE extremadamente raras. Si se utilizó en PvP o B2, era indispensable. Mientras tanto, Blood Liberation pertenecía a la categoría de habilidades Super Berserk. Podría ser una carta de triunfo cuando Shifen estaba en una situación desesperada. También era indispensable. Sin embargo, cuando Shifen vio los puntos necesarios para desbloquear estas dos habilidades, inmediatamente aspiró una bocanada de aire frío y casi maldijo. Esquive el Sword requirió 10 puntos para desbloquear, mientras que Blood Liberation requirió 20 puntos asombrosos. Con el total de puntos que exigían estas dos habilidades, Shifen podía aprender 10 habilidades básicas de clase. Sin embargo, estos altos requisitos también hicieron que Shifen se diera cuenta de cuán extraordinario fue Blood Liberation. Para una habilidad de control de AoE como Esquive el Sword, la demanda de 10 puntos de habilidad heredados no era extraña. Sin embargo, Blood Liberation necesitaba el doble a esa cantidad para desbloquear. Con 20 puntos de habilidad heredados, Shifen incluso podría aprender una habilidad de clase de nivel 3. TL Notes. 1 PvP, jugador contra jugador. Un tipo de conflicto interactivo multijugador dentro de un juego entre dos o más participantes en vivo. Esto contrasta con cuando los jugadores compiten contra oponentes o jugadores controlados por computadora, lo que se conoce como jugador contra ambiente, B. 2B, jugador contra entorno, también conocido como jugador contra monstruo. Se refiere a luchar contra enemigos controlados por computadora. Capítulo 394. Los tiempos han cambiado. El Legaki Trial le había dado un total de 31 puntos de habilidad Legaki. Cualquiera dudaría en gastar 30 puntos en solo dos habilidades. Sin embargo, Shifen no lo hizo. Con su mente decidida, Shifen hizo clic para aprender tanto Esquive el Sword como Blood Liberation. De repente, su stock de puntos de habilidad heredados se desplomó a 1. Para un experto en el dominio de Dios, nada era más importante que una habilidad poderosa. Una poderosa habilidad de nivel 1 tenía mucha versatilidad, por lo que no era fácil de dominar.
Sin embargo, si se domina, no sería sorprendente si el poder de combate de un jugador aumentara varias veces. Como decía el dicho, un pájaro en la mano valía dos en el monte. Aunque Shifen podría aprender más habilidades si gastara los 30 puntos de habilidad Legacy en habilidades menos costosas, las habilidades que aprendió no contribuirían tanto a su poder de combate general. Durante momentos peligrosos, en particular, la habilidad Super Berserk, Blade Liberation, sería mucho más útil que una docena de otras habilidades ordinarias de nivel 1. Después de aprender las dos habilidades de clase, Shifen usó un pergamino de retorno y se teletransportó a Wither River City. En este momento, Wither River City estaba llena de actividad. La caza furtiva de alto costo de Smile ha impulsado el desarrollo de Wither River City. Una avalancha de jugadores independientes había emigrado a Wither River City con la intención de unirse a Overwhelming Smile. Según las estadísticas ofrecidas por los desarrolladores oficiales del juego, la población de jugadores en Wither River City había superado los 3 millones. Wither River City era ahora la ciudad más poblada de la región oriental del reino Star Moon. También fue la tercera ciudad más poblada del reino Star Moon. Mirando esta situación, Shifen no sabía si reír o llorar. Originalmente, tenía la intención de hacer de Wither River City la ciudad más popular en Star Moon Kingdom. Después de todo, la residencia gremial de Zero Win estaba en Wither River City, por lo que tenía la ventaja de local aquí. Sin embargo, nunca pensó que un enemigo como Overwhelming Smile realmente lo ayudaría a lograr ese plan. El destino realmente sabía cómo jugar con la gente. Si Feng Shuanyan, la mente maestra detrás de esta situación, conociera los pensamientos de Shifen en este momento, lo más probable es que estalle una o dos venas por ira. Sin embargo, Shifen tampoco pudo evitar admitir que el plan de Feng Shuanyan de tirar dinero desesperadamente fue muy efectivo. Actualmente, Overwhelming Smile se había convertido en el gremio número uno indiscutible en Wither River City. El Branch Guild en Wither River City ya tenía más de 80,000 miembros. Entre ellos, también había bastantes jugadores de élite. En comparación con los otros gremios en Wither River City, Overwhelming Smile era muy superior. Además, durante este periodo, Overwhelming Smile había atacado continuamente mazmorras a gran escala alrededor de Wither River City. Como si estuvieran con esteroides, la velocidad de ataque de Sonrisa Aplastante superó con creces al equipo de Gentle Snow. Estaban en niveles completamente diferentes. Además, Overwhelming Smile también se había ofrecido a comprar información sobre Reputation Quest a un alto precio, aparentemente con la intención de convertirse en el segundo gremio en Wither River City en poseer una residencia de gremio. En contraste, Zero Win no mostró signos de movimiento en absoluto. El recuento de miembros del gremio se mantuvo estable alrededor de 20,000. Si no fuera por las misiones de alto nivel y el beneficio de doble X disponible en la residencia del gremio, la mayoría de los miembros de Zero Win habrían desertado hace mucho tiempo a Sonrisa Abrumadora. Hermano Fen, finalmente estás fuera. ¿Has completado tu cambio de clase? Poco después de que Shifen regresara a Wither River City, Blackie lo contactó. Sí. ¿Cómo ha estado el gremio recientemente? Preguntó Shifen, sin molestarse en hablar sobre su nueva clase. ¿Qué piensas? Todo el gremio ha estado sin espíritu en los últimos días, y todos se están centrando en las misiones. Muchos en el gremio también han comenzado a quejarse y preguntar por qué el equipo central aún no se ha movido contra Overwhelming Smile. La supresión abrumadora de Smile los hace sentir resentidos. Además, esos bastardos de Overwhelming Smile también comenzaron a ridiculizar públicamente a Zero Win, alegando que todos ladramos y no morimos, dijo Blackie, un poco indignada. Hermano Fen, desde que has regresado, ¿por qué no comenzamos a atacar una mazmorra a gran escala de nivel 20 y mostramos a esos punks de la fuerza de Overwhelming Smile Zero Win? Actualmente, las mazmorras de nivel 20 en Wither River City eran solo mazmorras de equipo de 10 y 20 hombres. Sin embargo, en la mazmorra de equipo a gran escala de 50 hombres, Zerek Dungeon, Overwhelming Smile ni siquiera había logrado encontrarse con el primer jefe del modo normal antes de sufrir una barrida de equipo. Mientras tanto, Zero Win podría obtener el First Clear of Zerek Castle, llovería en el desfile de Overwhelming Smile. No solo extinguiría su arrogancia, sino que también aumentaría la reputación de Zero Win. En cuanto a si podían o no atacar el castillo de Zerek, Blackie no dudaba de su éxito. Es posible que otros no se den cuenta de cuán fuerte era el equipo central de Zero Win, pero Blackie era muy consciente. Además, con Shifen cerca, sería una tarea simple despejar la mazmorra de equipo a gran escala de nivel 20, el castillo Zerek.
¿Cuántas personas en el gremio han completado su cambio de clase? Shifen estuvo de acuerdo con el plan de Blackie, pero el castillo Zerek no fue fácil de dominar. Hay 39 miembros que han completado su cambio de clase. Entre ellos, la hermana Aqua fue la primera en obtener su clase de nivel 1, mientras que la hermana Fire Dance fue la segunda, dijo Blackie, con una pizca de miedo en sus ojos mientras decía cambio de clase. Nunca había esperado que el cambio de clase la búsqueda sería muy difícil. Si no fuera por el hecho de que poseía el personal clasificado de Epic, la guardia de Mavis, podría no haber completado la búsqueda. Afortunadamente, pasó su cambio de clase y obtuvo una evaluación de rango A. Mientras esperaba el regreso de Shifen, se había familiarizado con el estilo de combate de una clase de nivel 1. Precisamente porque la búsqueda de cambio de clase no era simple, muchos miembros centrales de Zero Wing le habían fallado. Como estos miembros tuvieron que esperar unos días antes de que pudieran desafiar la búsqueda nuevamente. Además, como todos habían estado ocupados con sus respectivas misiones de cambio de clase, los niveles de los miembros principales de Zero Wing se habían quedado atrás. Ahora, Zero Wing ya no ocupaba todos los 100 primeros lugares en la lista de clasificación de Wither River City. Otros incluso habían reclamado algunos de los 10 primeros rangos. Esto había sido un duro golpe para la moral y la reputación de Zero Wing. 39. No está mal. Una vez que tengamos más de 50, creo que podemos hacer un viaje al castillo de Zerek, dijo Shifen con una leve sonrisa. En verdad, estaba algo sorprendido por el informe de Blackie. En el pasado, incluso cuando la mayoría de los jugadores tenían niveles de 24 a 25, la mayoría de los gremios en Wither River City no habían tenido más de 20 jugadores de nivel 1. Actualmente, el jugador promedio en Wither River City tenía solo entre 18 y 19. Sin embargo, Zero Wing ya poseía 39 jugadores de nivel 1. Aunque parte de esta razón fue que Shifen había filtrado información sobre la estrategia para desafiar algunos cambios básicos de clase, el número de jugadores que habían tenido éxito todavía era sorprendente. La diferencia en el poder de combate entre los jugadores de nivel 1 y los jugadores de nivel 0 fue como la diferencia entre el cielo y la tierra. No era algo que pudiera medirse por niveles. Con respecto a la lista de clasificación de la ciudad del Río Blanco, desde que se estableció la residencia gremial de Zero Wing, Shifen ya no se molestó con ella. Después de todo, el futuro era la era de los jugadores de alto nivel, no de los jugadores de alto nivel. Hermano Fen, ¿realmente lo dices en serio? Blackie de repente se emocionó. Durante este periodo, la opresión que había sufrido de esos bastardos en Overwhelming Smile lo frustraba. Mira lo emocionado que estás. Por supuesto, lo digo en serio. Sin embargo, todavía tengo algo que necesito atender en este momento. Por ahora, haga que todos se familiaricen con el estilo de combate de sus clases de nivel 1, dijo Shifen, riéndose entre dientes. Aunque todos ya habían evolucionado a una clase de nivel 1, la libertad que poseía una clase de nivel 1 también se había vuelto mucho mayor. Si los jugadores no pudieran adaptarse adecuadamente y mostrar su fuerza, su poder de combate no mejoraría mucho. Bueno. Déjamelo a mí. Se lo haré saber a todos. Dijo Blackie con entusiasmo antes de desconectar la llamada. Luego procedió a contactar a aquellos que ya habían cambiado de clase. Mientras tanto, Shifen echó un vistazo a la hora, notando que todavía tenía bastante tiempo antes de su cita con Hendle Snow. Luego recuperó el cristal de comunicación de Seliora de su bolso. El gran maestro falsificador le había dado este artículo ella misma, y le permitió contactar a Seliora en cualquier momento. Anteriormente, Shifen había ayudado a Seliora a convertirse en un gran maestro falsificador, lo que provocó que la favorabilidad de Seliora hacia él aumentara considerablemente. Además, para buscar materiales para producir un objeto épico, Seliora se había ido de viaje. Shifen había obtenido el diseño de forja para el equipo de conjunto de acero roto clasificado como épico en el dominio de la espada de origen. Sin embargo, si tuviera que forjar un objeto épico solo, ¿quién sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudiera lograr tal hazaña? Como tenía una conexión con un gran maestro falsificador, ¿por qué no usarlo? Capítulo 395. Equipo delegado de acero roto. Shifen luego usó el cristal de comunicación para contactar a Seliora. Hola, señorita Seliora. Soy Yefen, tengo algo con lo que me gustaría tu ayuda. Me pregunto si tienes tiempo libre ahora, preguntó Shifen cuidadosamente. En última instancia, su estado actual distaba mucho de ser comparable al de Seliora. Aunque tenían una buena relación, aún se requería cortesía básica, si deseaba pedirle un favor. Oh, eres tú.
Estoy muy ocupado ahora, así que hazlo rápido. Aunque Seliora no lo rechazó de inmediato, todavía no mostró ningún signo de interés. Para Seliora, nada era más importante que recolectar materiales de forja clasificados por Epic en este momento. Si no fuera por el favor que le debía a Shifen, habría rechazado directamente su solicitud, en lugar de tomarse el tiempo para escucharlo. Shifen estaba al tanto de este punto. Después de todo, estaba extremadamente familiarizado con la personalidad de Seliora, alguien que estaba totalmente enfocado en la forja, sin el más mínimo interés en nada más. Por eso también se las había arreglado para convertirse en una gran maestra falsificadora a una edad tan joven. Shifen se rió entre dientes y dijo: tengo un diseño de forja para un equipo de conjunto épico. ¿Qué? Equipo épico. Los ojos de Seliora brillaron de repente. Ella rápidamente preguntó: ¿por qué no lo dijiste antes? Nos vemos en mi herrería de inmediato. Shifen sacudió la cabeza y se echó a reír cuando escuchó el tono impaciente de Seliora. Para los NPC, los diseños de forja clasificados Epic, mucho menos un diseño de forja para un equipo de conjunto épico, eran extremadamente raros. Era el sueño de innumerables falsificadores producir un conjunto de Epic Equipment. Mientras tanto, para los jugadores, los diseños de forja clasificados por Epic eran mucho más difíciles de obtener. En el pasado, Shadow solo había logrado obtener algunas piezas. En cuanto a los diseños de forja de equipos de conjunto épico, Shifen solo había oído hablar de ellos ocasionalmente y nunca había visto uno personalmente. En el dominio de Dios, los equipos de Set eran medio rango más fuertes que los equipos discretos del mismo rango. En otras palabras, la calidad de un equipo de conjunto épico era superior a la de equipo épico, pero inferior a la de equipo legendario fragmentado. Para los jugadores que no podían tener en sus manos el equipo legendario fragmentado, Epic Set Equipment era el mejor equipo disponible. En esta vida, Shifen fue realmente afortunado de haber obtenido el diseño de forja para un equipo de conjunto épico. Media hora después, Shifen llegó a la herrería de Seliora en un carruaje de caballos. En este momento, la puerta de su herrería todavía estaba cerrada, y no parecía que planeara hacer negocios en absoluto. Shifen se acercó y llamó a la puerta. La gruesa puerta de madera se abrió lentamente y una ráfaga de aire abrasador salió de la casa. En el momento siguiente, Seliora salió de adentro antes de arrastrar rápidamente a Shifen a la casa. A pesar de no haberse visto por algún tiempo, Seliora se veía exactamente igual, todavía completamente vestido con ropa de cuero negro. Ese gran collar en forma de V reveló su piel blanca como la nieve. Sus pantalones de cuero negro abrazaban fuertemente sus delgadas piernas. Seliora exudaba actualmente un encanto encantador. Date prisa y déjame verlo tilde. Seliora empujó a Shifen contra una mesa, su cuerpo casi pegado al de él. Sus ojos brillaban de emoción mientras hablaba, sin darse cuenta de lo letales que eran sus impuras acciones, aunque Shifen se había acostumbrado desde hacía mucho tiempo a la personalidad de Seliora en su vida pasada, su corazón todavía latía involuntariamente cada vez que se conocían. Aquí está. Shifen se calmó un poco y sacó el diseño de acero forjado roto de su bolso. Equipo de set de acero roto. Equipo de conjunto único de rango épico. Conjunto de 6 piezas compuesto por guanteletes de acero rotos, coraza de acero rota, casco de acero roto, protectores de pierna de acero roto, botas de acero rotas, brazales de acero rotos. Requisito de equipo: fuerza 1,000, agilidad 1,200, dominio relacionado con la espada 350. Restricción de clase Blood Saint. Originalmente, Shifen había pensado que podía equipar este equipo de set de acero roto de inmediato. Sin embargo, 1,000 puntos en fuerza y 1,200 puntos en agilidad definitivamente no fueron logrados por jugadores por debajo del nivel 30. Como mínimo, uno necesitaba estar por encima del nivel 50 para poseer tales atributos. Mientras tanto, los materiales requeridos para producir este equipo conjunto fueron 12 piezas de Eternium, 300 piedras de maná, 1,000 piezas de mineral de titán, 12 cristales de fuente de fuego, 12 cristales de fuente de agua, 12 cristales de fuente de viento, 12 cristales de fuente de tierra y un núcleo de vida. La persona que dibujó este diseño debe estar loca. ¿Está tratando de hacer un objeto legendario? Seliora se quedó boquiabierta después de inspeccionar el diseño de fija. Sin mencionar a Seliora, incluso el corazón de Shifen estaba latiendo locamente en este momento. Él también quedó estupefacto por la descripción. Shifen había quedado atrapado en su alegría por convertirse en un santo de la hoja.
Además, sabía que era imposible para él producir el equipo del set de acero roto por sí mismo y reunir los materiales necesarios para hacer el set. Por lo tanto, aunque Shifen había completado hace mucho tiempo el diseño de forja de acero roto, en realidad nunca se molestó en echarle un vistazo. En cuanto a la razón por la cual Shifen había venido a buscar a Seliora esta vez, simplemente deseaba saber qué tan segura estaba de ella para producir el equipo del set. De esa manera, podría hacer los preparativos adecuados para ello. Sin embargo, después de ver los materiales de forja requeridos, Shifen inmediatamente descartó sus pensamientos previos de hacer preparativos. Simplemente recolectar un solo conjunto de materiales era casi imposible, sin mencionar la recolección de un segundo conjunto. Anteriormente, Shifen había gastado cientos de oro solo para producir 21 piedras de maná. Ahora, el equipo de set realmente requería 300 piedras de maná. Eso fue al menos unos miles de oro. Sin embargo, incluso si logró obtener las 300 piedras de maná, Eternium era algo mucho más raro y más preciado que incluso las piedras de maná. Innumerables maestros falsificadores soñaban con obtener incluso una sola pieza. Sin embargo, el conjunto realmente necesitaba 12 para producir. Mineral titán también era un mineral raro de clase considerablemente alta. En esta etapa del juego, nadie era capaz de extraer ese mineral todavía. En cuanto a los cristales fuente elementales, todos eran materiales muy buscados por los alquimistas maestros. Su preciosidad y rareza no eran ni un poco más bajas que Eternium. Mientras tanto, lo más inconcebible era que el equipo de set de acero roto realmente requería un núcleo de vida. El valor de ese artículo superó con creces incluso el agua de la vida, y era algo que solo se podía encontrar con suerte. Señorita Seliora, si tiene los materiales, ¿qué tan segura está de hacerlo? Preguntó Shifen. Originalmente, ya había planeado renunciar a la producción del equipo de set de acero roto. Sin embargo, después de pensarlo un poco, aún decidió preguntar. ¿Realmente tienes los materiales? La expresión de Seliora cambió inmediatamente al escuchar las palabras de Shifen. Su mirada mientras miraba a Shifen era como si estuviera mirando una montaña de cristal de las 7 luminarias, y le sonrió como diciendo: Magnate, seamos amigos. Solo preguntaba. Shifen sonrió amargamente, sacudiendo la cabeza. Incluso si vendiera todo lo que tiene en este momento, incluido él mismo, todavía no podría reunir todos los materiales necesarios. Alrededor del 20%. Si me das más tiempo para practicar, puedo aumentarlo al 30%. Seliora puso los ojos en blanco hacia Shifen, sintiéndose un poco decepcionada. Sin embargo, su interés en producir el equipo de set de acero roto todavía ardía intensamente. ¿30%? Shifen también había hecho sus propias estimaciones antes. Sería extremadamente afortunado si Seliora pudiera tener una tasa de éxito del 20%. Lo más probable es que solo unos pocos NPC Grandmaster Forgers puedan alcanzar una tasa de éxito del 30%. En cuanto a los jugadores, incluso si Shifen esperara hasta que alguien se convirtiera en un gran maestro falsificador, estos jugadores tendrían una tasa de éxito de alrededor del 10%, como máximo. Entonces tendré que molestar a la señorita Seliora. Haré todo lo posible para recoger los materiales requeridos. Como me ha confiado esta tarea, investigaré continuamente este diseño de forja, mientras reúne los materiales. En cuanto al costo de hacerlo, no le cobraré nada si no tiene éxito, dijo Seliora felizmente. En el dominio de Dios, uno tenía que pagar una tarifa de mano de obra exorbitante al comisionar a un falsificador, ya sean jugadores o NPC, de rango maestro y superior para producir un artículo, independientemente del resultado final. Ahora, sin embargo, Seliora le ofreció no acusarlo si fallaba. Se podía ver cuán feliz estaba Seliora en este momento. Sistema. La favorabilidad de Seliora hacia ti ha aumentado en 100 puntos. Actualmente, Shifen no tenía prisa por producir el equipo de set de acero roto. Después de todo, incluso si fue producido, no poseía los atributos necesarios para equiparlo. Para hacerlo, necesitaba estar por encima del nivel 50 como mínimo. Durante este periodo, podría reunir lentamente los materiales necesarios. Después de lo cual, Shifen dejó el diseño de forja de acero roto en el lugar de Seliora para permitirle estudiarlo adecuadamente. Luego llamó a otro carruaje y corrió hacia el lugar donde había acordado encontrarse con Hendle Snow. Capítulo 396. Ayuda poderosa. Inside Blue Mountain Restaurant, un restaurante de clase alta ubicado en el distrito nobles de White River City.
Como el área de clase alta de Wither River City, el costo de vida aquí era muy alto. Era un lugar que los jugadores comunes rara vez visitaban. En este momento, sin embargo, en realidad había 3 jugadores, 2 mujeres y un hombre, sentados debajo de uno de los cenadores al aire libre del restaurante Blue Mountain. De las 2 jugadoras, una era una bruja brillante y seductora, mientras que la otra era un hada de otro mundo. Mientras tanto, el hombre que exudaba una fría y asesina intención a su lado también poseía una mirada valiente. Con su combinación de una cara hermosa y una personalidad helada, muchas señoritas definitivamente serían presa de él. Snow, puedes decirme quién es ahora, ¿verdad? ¿Quién es esa persona misteriosa a la que llamaste? Susurró Zhao Yueru mientras se acercaba al lado de Gentle Snow, la expresión de su rostro decía. No se lo diré a nadie más. No te preocupes. Tú mismo has conocido a esa persona antes. En cualquier caso, estará aquí en un momento. Gentle Snow sonrió levemente. ¿Los conozco? Zhao Yueru inmediatamente comenzó a buscar sus recuerdos, tratando de recordar a todos los expertos que había conocido. Sin embargo, teniendo en cuenta la gravedad del asunto esta vez, desestimó a la gran mayoría de ellos. Al final, ella todavía negó con la cabeza y se rindió. Ella realmente no podía entender qué personaje increíble había invitado su amiga. Si Zhao Yueru tuviera que señalar un personaje increíble que había conocido personalmente antes, ese sería el experto número 1 de Star Moon Kingdom, Asura Black Flame. Sin embargo, como líder del gremio de Zero Win, Black Flame obviamente no era adecuado esta vez. Si realmente lo invitaran, esas personas podrían incluso estar en desacuerdo para celebrar el partido y inventar aún más excusas. Había innumerables jugadores en el dominio de Dios. Mientras tanto, Black Flame logró obtener el rango de 481 en la lista de expertos del dominio de Dios, además de recibir el título de Asura en el pabellón secreto. Por no hablar de un solo reino Estrella Luna, solo había unos pocos jugadores en todo el dominio de Dios más fuertes que Black Flame. Mirando la expresión derrotada de Zhao Yueru, Gentle Snow no pudo evitar arrugar los labios aún más. Si ni siquiera Zhao Yueru, alguien que estaba extremadamente familiarizado con ella, podría adivinar la identidad de la persona que invitó, entonces era aún más imposible para esas personas. Lo más probable es que, incluso si ella revelara el nombre a esa persona, esas personas tampoco sabrían nada sobre esa persona. Al escuchar la conversación de Gentle Snow y Zhao Yueru, la curiosidad del hombre distante también creció de mala gana. La operación esta vez necesitaba mantenerse en secreto. Era algo que no debía decirse a los extraños. Al mismo tiempo, esta operación fue de suma importancia para Gentle Snow. Sin embargo, Gentle Snow había hecho lo impensable. En realidad había solicitado la ayuda de un extraño en lugar de elegir un experto subordinado a ella. Esta decisión le había inspirado tanto confusión como curiosidad con respecto al experto que llegaría en un momento. Feroz, ¿por qué Nimble Snake no te acompañó? Preguntó Gentle Snow, cambiando su mirada hacia el joven impasible a su lado. La razón por la cual Ouroboros pudo convertirse en una fuerza dominante en el mundo de los juegos virtuales se debió principalmente a algunas razones. Además de sus miembros fundadores, líder del gremio, líderes de rama y ancianos, también tenía los 32 defensores y los 12 apóstoles. Los 2 últimos grupos de jugadores fueron elegidos cuidadosamente entre la gran cantidad de expertos dentro del ejército asesino de Dios, y se podría decir que son el poder de combate más fuerte de Ouroboros. Esto fue especialmente cierto para los 12 apóstoles. Todos y cada uno de ellos poseían una fuerza que ni siquiera Gentle Snow podía descartar casualmente. Mientras tanto, la fría juventud ante ella era uno de los 12 apóstoles, Fierce Snake. La serpiente ágil que mencionó también fue uno de los 12 apóstoles. Sin embargo, la fuerza de Nimble todavía estaba por encima de la de Fierce. Entre los 12 apóstoles, Nimble también fue clasificado cerca de la cima, y esta vez fue una de las figuras clave para la operación. Nimble dijo que tenía algo de qué ocuparse, así que podría venir un poco más tarde. Sin embargo, él siempre es puntual, así que puedes estar tranquilo, Big Sis Snow. Sin mencionar que la operación esta vez es tan importante, aseguró Fierce Snake. Gentle Snow asintió en respuesta. Gentle Snow había criado bastantes confidentes en Ouroboros. Además de los apóstoles, ella también había nutrido a algunos de los defensores. Sin embargo, la operación que se llevaría a cabo más tarde requería a alguien con un poder de combate de primer nivel. Aunque los defensores también eran muy fuertes, todavía no eran comparables a los apóstoles.
Esta vez no podía permitirse ser descuidada en la operación. Si ella fallaba, los resultados serían irreversibles, por eso había llamado a Fierce Snake y Nimble Snake. Además, debido a la preocupación de que su plan podría fallar debido a circunstancias imprevistas, incluso había invitado a Yefeng. Después de que el grupo de 3 de Gentle Snow conversó por un momento, un hombre con una capa negra se acercó caminando. Zhao Yueru, que originalmente había estado inactiva y aburrida, inmediatamente abrió los ojos en estado de shock al ver quién se acercaba. Incapaz de evitarlo, ella dijo: Snow, no me digas que es la persona que invitaste. Por supuesto. ¿A quién más crees que invitaría? Gentle Snow se rió ligeramente mientras se levantaba para darle la bienvenida a ese hombre de aspecto ordinario. Mientras tanto, la identidad de este hombre de aspecto ordinario no era otra que Shifeng. Zhao Yueru poseía cierta comprensión de la fuerza de Yefeng. Aunque sentía un poco de odio por el hombre, no pudo evitar admitir que Yefeng era realmente muy fuerte. Si se tratara de cualquier otra persona, definitivamente se dejarían engañar por esa apariencia ordinaria y su aura. De hecho, ella también había sufrido un error similar. Sin embargo, como alguien que había presenciado personalmente la fuerza de Yefeng, Zhao Yueru sabía que definitivamente no era un poco inferior a ellos. Desde la incursión de Dungeon, las pocas batallas anteriores, así como el hecho de que fue el primer jugador en ingresar a Wither River City, todo esto demostró claramente lo fuerte que era Yefeng. Sin embargo, debido a la repentina celebridad de Black Flame, la existencia de Yefeng había desaparecido lentamente de la mente de todos. Incluso Zhao Yueru misma casi había olvidado que todavía había esta persona odiosa. Señorita Snow, ¿puedo saber por qué me ha llamado aquí esta vez? Shifeng estaba algo curioso sobre el motivo de la última invitación de Gentle Snow. Anteriormente, Gentle Snow siempre había tenido los labios apretados sobre el asunto, por lo que Shifeng no había preguntado al respecto. Ahora que la operación estaba programada para comenzar, necesitaba al menos entender lo que debían hacer. Por supuesto, si la señorita Snow siente que es inconveniente hablar, solo necesita decirme lo que pueda. Como ya estás aquí, naturalmente no hay necesidad de mantener este asunto en secreto por más tiempo. Es una competencia. 5 personas, 5 partidos, el primero en ganar 3 gana la competencia. Te he invitado aquí para derrotar a una persona en el equipo de oposición. La remuneración es de 20 millones de créditos, dijo Gentle Snow con sinceridad. 20 millones. Shifeng se sorprendió mucho al escuchar esta cantidad. Anteriormente, Gentle Snow ya había pagado 5 millones por adelantado solo para que apareciera. Con estos 20 millones adicionales, el total llegaría de 25 millones de créditos. ¿No fue solo una competencia? ¿Era necesario ser tan extravagante? Había innumerables personas en el mundo que no podían ganar 1 millón de créditos incluso después de trabajar durante toda su vida. Sin embargo, con solo unas pocas palabras, Gentle Snow había gastado casualmente decenas de millones. Las comparaciones fueron de hecho odiosas. Originalmente, Shifeng había pensado que podría ser considerado una persona relativamente rica. Ahora, en comparación con Gentle Snow, era prácticamente un indigente. Por supuesto, 20 millones son solo lo básico. Dependiendo de la fuerza del oponente, puedo aumentar aún más la remuneración. Gentle Snow asintió. Está bien, acepto esta condición. Shifeng estaba naturalmente muy satisfecho con este trato. Actualmente, Zeroin acababa de comenzar su desarrollo, y Shifeng necesitaba dinero para todos los aspectos. Sin embargo, tampoco podía convertir constantemente sus monedas en créditos. Por lo tanto, estos 20 millones definitivamente podrían considerarse una inyección oportuna de fondos. Tras el acuerdo de Shifeng, Gentle Snow suspiró aliviado. Con un gran experto como él cerca, las cosas deberían proceder mucho más fácilmente más adelante. Sin embargo, antes de que ella tuviera tiempo de sentirse feliz, de repente recibió un mensaje. Cuando leyó este mensaje, su expresión inmediatamente se volvió sombría. En este momento, todos al lado de Gentle Snow podían sentir un aura escalofriante que emanaba de ella. Capítulo 397. Un resultado diferente. Snow, ¿qué pasó? Preguntó Zhao Yueru. Ella conocía a Gentle Snow lo suficientemente bien como para notar el cambio de inmediato. Al ver la expresión helada de Gentle Snow, Zhao Yueru supo que su amiga estaba furiosa. Gentle Snow siempre había sido una persona muy tranquila. Ella no se enojaba fácilmente. Ahora, sin embargo, un solo mensaje la había enfurecido. Algo grande debe haber sucedido.
Incluso Shifen, que no estaba particularmente familiarizado con Gendle Snow, podía decir que la mujer estaba furiosa. Sin embargo, como extraño, no era apropiado que él preguntara. Después de leer el mensaje, Gendle Snow sintió enojo, pero pronto pareció desinflarse. Al ver esto, Shifen pudo decir que Gendle Snow quería decir algo, pero luchó por cómo expresar sus pensamientos. Hay muchos desafíos a lo largo de la vida, y para la mayoría, uno debe enfrentarlos solo. Al final, Gendle Snow reveló una leve sonrisa cuando envió el mensaje a Zhao Yueru. Serpiente ágil. Este animal inhumano y sin corazón. Pensar que lo cuidamos cuando estaba en su punto más bajo, le proporcionamos recursos e incluso lo ayudamos a convertirse en uno de los 12 apóstoles de Ouroboros, sin embargo, en realidad se convirtió en el perro faldero de otra persona. La próxima vez que lo vea, le romperé las 3 piernas. Zhao Yueru bramó en el momento en que terminó de leer el mensaje. Hermana mayor Yueru, tal vez esto es un malentendido. Vixis Snow lo enseñó y lo crió personalmente. Son casi hermanos de sangre. ¿Cómo podría traicionarla? Dijo Fierce Snake, asombrado cuando escuchó las palabras de Zhao Yueru. Nimble Snake era normalmente muy atractiva cuando estaba en presencia de Gendle Snow. Además, siempre había sido sincero y sincero. También fue muy leal. Definitivamente no era alguien que traicionaría a sus aliados. Si no me crees, mira la evidencia. Zhao Yueru hizo que el mensaje fuera visible para todos. Este mensaje fue evidencia de que Nimble Snake había traicionado a Gendle Snow antes de que ella comenzara a hacer planes. Había estado informando los movimientos de Gendle Snow a esas personas, permitiéndoles tomar las medidas apropiadas contra ella. Hace solo una hora, Nimble Snake se había convertido oficialmente en uno de los 5 duelistas de la oposición. Esta fue una prueba indiscutible de la traición de Nimble Snake. Serpiente Feroz se quedó sin palabras después de leer el mensaje, sus ojos se pusieron inyectados de sangre. Trató desesperadamente de contactar a Nimble Snake. Sin embargo, no importa cuántas veces lo intentó, sus llamadas nunca se conectaron. En este momento, Fierce Snake quería cazar a Nimble Snake y preguntarle. Sin embargo, esta revelación hirió más a Gendle Snow. Ella había tratado a Nimble Snake como a su propio hermano menor. Sin embargo, en su hora de necesidad, ese hermano deslizó su espada entre sus hombros, apuñalándola por la espalda. Para los 5 partidos, basados en la comprensión de Gendle Snow de la fuerza de la oposición, Nimble Snake, Yefen y ella tuvieron las mayores posibilidades de victoria entre su equipo. En cuanto a Zhao Yueru y Fierce Snake, ni siquiera tenían media oportunidad. Ahora que Nimble Snake había desertado a su enemigo, su lado se había convertido en el desválido. Nieve, no te preocupes. Incluso si Nimble Snake se ha convertido en un chaquetero, todavía tenemos los Advocators. Zhao Yueru consoló apresuradamente a su amiga. Su fuerza ha aumentado significativamente recientemente, y no están completamente sin una oportunidad de victoria. Me pondré en contacto con ellos y haré que nos conozcan. Sin embargo, Gendle Snow simplemente rechazó la sugerencia de Zhao Yueru. Dado que Nimble Snake la había traicionado, aparte de Yefen, su oponente probablemente sabía todo sobre sus otras opciones. Incluso si llamara a los defensores bajo su protección, probablemente no prestarían atención a su convocatoria. Como la situación ya se había transferido a este punto, solo podía buscar una persona al azar para llenar el espacio vacío en su equipo y dejar todo lo demás a la suerte. Afortunadamente, todavía tenía que llegar a un callejón sin salida. Si Zhao Yueru o Fierce Snake ganaran sus combates, aún podrían llegar a la cima. En este momento, Gendle Snow se sintió aliviada de que no había revelado el asunto con respecto a Yefen. De lo contrario, su posición podría ser insalvable. Al presenciar esto desde un lado, Shifen pensó de repente en la repentina partida de Gendle Snow de Ouroboros y del dominio de Dios en el pasado. En ese momento, la diosa de la nieve había desaparecido repentinamente del dominio de Dios, creando una conmoción en todo el mundo de los juegos virtuales. Todos sabían de su desaparición en el pasado. Sin embargo, nadie sabía qué había sucedido exactamente para causar la repentina partida de Gendle Snow. Ahora que Shifen lo pensó, la partida de Gendle Snow bien podría haber tenido algo que ver con la lucha dentro de Ouroboros. Mientras tanto, considerando la situación, algo que no debería haber sucedido durante otros 2 años había llegado antes de tiempo. ¿Qué está pasando aquí?
Originalmente, Shifen había evitado obtener el primer claro de la Tierra de la Muerte precisamente porque tenía miedo de alterar demasiado la historia, lo que le dificultaba controlar el flujo de los acontecimientos. Sin embargo, el efecto mariposa todavía se había producido. Además, la historia incluso evolucionó rápidamente de la peor manera posible. Si Hendle Snow dejara el mundo de los juegos virtuales en este momento, Zerowin perdería un aliado confiable. Mientras tanto, los otros gremios comenzarían a apuntar a Zerowin. Este no era un futuro que Shifen deseara ver. Dado que el desarrollo de la historia ya estaba fuera de su control, Shifen ya no tenía la intención de suprimirse. También podría alterar más la historia y abrirse un mejor camino en el futuro. Mientras Zhao Yueru intentaba desesperadamente contactar a las personas y Hendle Snow planeaba buscar un sustituto al azar, Shifen de repente se acercó a ellos. Señorita Snow, si necesita un experto, puedo recomendar uno, dijo Shifen. Los ojos de Hendle Snow se iluminaron de inmediato al escuchar las palabras de Shifen. Zhao Yueru, por otro lado, simplemente puso los ojos en blanco hacia Shifen y le dijo: Yifen, deja de jugar. Lo que necesitamos ahora no es un experto ordinario, sino un gran experto. Necesitamos a alguien que pueda enfrentarse a un ejército de 100 por sí mismo. Sin embargo, tampoco pueden ser demasiado famosos, y sería lo mejor si fueran un experto oculto. Aunque Aqua Rose y Fire Dance de Zerowin poseen la fuerza, son simplemente demasiado conocidas. La oposición definitivamente no aceptará refuerzos tan poderosos. La competencia era un asunto interno para Ouroboros. Por lo tanto, ambas partes acordaron conducir la competencia en secreto. Aunque se permitía obtener ayuda extranjera, la condición previa era que dichos refuerzos no podían ser expertos bien conocidos, lo que les permitía evitar la atención no deseada. Por supuesto, no llamar la atención era simplemente una excusa. En realidad, la oposición simplemente quería limitar las opciones de Hendle Snow, evitando que solicitara la ayuda de alguien demasiado poderoso. Hendle Snow tenía muy poco respaldo en Ouroboros. Si ambas partes se enfrentaran usando solo sus fuerzas disponibles en Ouroboros, Hendle Snow definitivamente estaría en desventaja. En cuanto a invitar a Aqua Rose, alguien que era tan famosa como Hendle Snow, o la experta asesina número 1 de Zerowin, Fire Dance, sus oponentes nunca aceptarían su participación. Y el líder del gremio de Zerowin, Black Flame. A menos que la oposición hubiera perdido la cabeza y quisiera perder de todo corazón, Shifen puso los ojos en blanco hacia Zhao Yueru. Luego sonrió y dijo: el público definitivamente no está familiarizado con la persona que estoy recomendando. En cuanto a qué tan fuerte es esa persona actualmente, no lo sé. Sin embargo, recientemente, su fuerza se situó cerca de Aqua Rose y Fire Dance en el ranking de Zerowin. Al escuchar a Shifen, Zhao Yueru se sacudió la cabeza tratando de averiguar a quién se refería Shifen. Sin embargo, según la expresión de Shifen, no parecía estar mintiendo, y esto solo sirvió para frustrarla aún más. La curiosidad de Hendle Snow también había crecido al entender a Zerowin bastante bien. Nunca había esperado que Zerowin aún escondiera a un experto tan poderoso. Cuanto más aprendía, más cuestionaba su visión de Zerowin. Tendré que molestarte, entonces. En cuanto a la remuneración, también les pagaré 20 millones. ¿Va a estar bien?, dijo Hendle Snow mientras miraba a Shifen con gratitud. Dado que la señorita Snow no tiene problemas con eso, me pondré en contacto con esa persona de inmediato. Shifen asintió y abrió el menú del sistema. Capítulo 398. Arena subterránea. Después de que Hendle Snow y los demás esperaran en el restaurante Blue Mountain durante un tiempo, una joven con túnica verde finalmente apareció ante ellos. Su cabello había sido recogido en Twin Tails 1, e irradiaba un aura sagrada. Shifen se acercó al lado de la joven, girándose para mirar a Hendle Snow y a los demás mientras decía: déjame presentarte. Esta es Violet Cloud, una sanadora del equipo central de Zerowin. Violet Cloud se puso nerviosa cuando Hendle Snow y los demás la miraron. Bajando la cabeza, murmuró suavemente: hola. El equipo de Hendle Snow quedó atónito. El gran experto del que habló Shifen era en realidad una niña. Por otra parte, ella era un clérigo. Ella solo tenía el nivel 22, lo mismo que Shifen. Como gran experto, el nivel de Violet Cloud era algo bajo. Después de todo, todos eran de nivel 24. Aunque una brecha de 2 niveles no era considerablemente grande, cuando los expertos peleaban, esta pequeña brecha podría conducir a una pérdida. Tales incidentes eran comunes en el dominio de Dios.
Además, era de conocimiento común que, aunque los clérigos tenían una cierta cantidad de poder de combate, en comparación con otras clases, eran, con mucho, inferiores. Violet Cloud podría poseer excelentes técnicas de combate, pero eso solo funcionaría contra jugadores comunes. Si luchaba contra un experto igualmente hábil con una clase de combate pura, Violet Cloud no tenía ninguna posibilidad de obtener la victoria. Zhao Yueru inmediatamente lanzó una mirada de odio a Shifeng. Originalmente, ella había pensado que el comportamiento de Shifeng había cambiado para mejor. Sin embargo, ahora descubrió que se había equivocado mucho. Shifeng simplemente no tenía un resultado final. Incluso durante un momento tan crucial, todavía tenía la audacia de hacerlos tontos. ¿Realmente creía que iban a enfrentarse a un montón de novatos? Sin embargo, justo cuando Zhao Yueru estaba a punto de darle a Shifeng una parte de su mente, Hendle Snow la detuvo. Ya que todos están aquí, yo lideraré el camino, dijo Hendle Snow. Luego salió a la calle y llamó a un carruaje. En realidad, Hendle Snow también pensó en reemplazar Violet Cloud. Sin embargo, dado que Shifeng había garantizado resultados y ella ya había llegado, rechazar a Violet Cloud solo irrespetaría a Shifeng. En cualquier caso, el resultado sería el mismo incluso si reemplazara al clérigo con un jugador aleatorio. Como realmente no importaría quién tomó el lugar de Violet Cloud, ella también podría darle un poco de humor a Shifeng. Sacudiendo la cabeza, Shifeng no pudo evitar reírse mientras veía la figura de Hendle Snow subir al carruaje. Luego dijo: Violeta, espero tu actuación hoy. Sí, señor. Definitivamente no te decepcionaré. Violet Cloud asintió con determinación. Después de lo cual, los dos abordaron el carruaje también. Shifeng estaba muy familiarizado con las técnicas de combate de Violet Cloud. Ella era una clériga de primera clase en Zero Wing. Solo que, debido a las limitaciones de su clase inicial, no podía mostrar su fuerza por completo. Sin embargo, ahora que se había convertido con éxito en astromancia, las cosas habían cambiado. Además, hasta ahora, Hendle Snow y los demás no habían notado una cosa. Él y Violet Cloud ya no eran jugadores de nivel 0. Ahora eran jugadores de nivel 1. Por supuesto, el nivel de un jugador no se revelaría a una habilidad de identificación básica. Uno requería una habilidad de identificación avanzada. También fue por esto que las habilidades avanzadas de identificación se convirtieron en habilidades imprescindibles más adelante en el juego. Si uno, sin saberlo, provocara a un jugador de alto nivel, sería demasiado tarde para arrepentirse. Después de todo, la brecha en los niveles era mucho más amplia que la brecha en los niveles. En esta etapa del juego, los jugadores se apresuraron a subir de nivel y atacar mazmorras. Lo fue aún más para los miembros de los distintos gremios. Nadie tuvo tiempo para sus misiones de cambio de clase. Después de todo, una misión básica de cambio de clase requería que los jugadores invirtieran al menos 2 o 3 días. Además, las misiones de cambio de clase no fueron fáciles de completar. Si hubieran fallado, habrían perdido mucho tiempo. Por lo tanto, todos decidieron subir de nivel primero y actualizar su equipo para que les resulte mucho más fácil con sus misiones de cambio de clase en el futuro. Incluso un gran experto como Hendle Snow tenía la misma opinión. También había otra razón por la que nadie tenía prisa por desafiar su búsqueda de cambio de clase. Todos todavía carecían de una comprensión clara de las clases de nivel 1. No sabían cuánta mejora podría proporcionar una clase de nivel 1. Por lo tanto, ninguno de los gremios en el dominio de Dios tenía prisa por presionar a sus miembros para completar sus cambios de clase. Todos se centraron en reclamar el primer claro de mazmorras, dejando de lado sus cambios de clase por ahora. 2 horas después, Hendle Snow llevó a todos a las arenas subterráneas de Starmont City. La arena subterránea era una tierra santa para los jugadores que amaban precio de venta al público. Durante las últimas etapas del juego, también era un lugar para ganar mucho dinero. Innumerables jugadores vendrían a ver las peleas aquí, y muchos de estos espectadores apostarían por sus jugadores favoritos. Mientras tanto, los ganadores podrían recibir una comisión de las apuestas. La arena subterránea también se separó en algunas áreas diferentes. Estaba el área básica, el área avanzada y el área especial. Mientras tanto, los jugadores de comisión podían obtener y las condiciones para ingresar a cada zona eran diferentes. En el área básica, cualquier jugador puede entrar para mirar o participar en las peleas. El área avanzada era ligeramente diferente. Si los jugadores deseaban ver las peleas allí, debían pagar una pequeña tarifa.
Mientras tanto, si uno deseaba participar en el área avanzada, tenía que enfrentarse a un mínimo de 20 oponentes en el área básica y ganar el 80% de sus partidos. Los vencedores en el área avanzada recibirían una comisión del 1%. En otras palabras, recibirían el 1% del total de las apuestas realizadas en su partido. Si muchos jugadores jugaran en la pelea, serviría como un ingreso considerable. Por último, el vencedor también recibiría el 10% de las tarifas de entrada. El área especial tenía un requisito de entrada aún mayor. Primero, las tarifas de entrada eran mucho más altas para el área especial. En cuanto a los jugadores que deseaban unirse a las peleas, necesitaban tener un mínimo de 20 partidos en el área básica bajo sus cinturones y haber ganado el 90% de sus batallas. Sin embargo, había otra opción para que los jugadores se convirtieran en participantes en el área especial: la prueba del sistema. El sistema tenía que determinar que un jugador era un experto antes de poder luchar en el área especial. Mientras tanto, los vencedores recibirían una comisión del 3% además del 30% de las tarifas de entrada. En el área básica, el área avanzada y el área especial, había una diferencia más entre ellos: el tamaño de las arenas. Cada una de las arenas en el área básica solo podía albergar hasta 300 personas, mientras que el área avanzada podía albergar hasta 1,500 personas, y el área especial podía albergar hasta 10,000 personas. Mientras un jugador tuviera suficiente fuerza, podría ganar mucho dinero en las arenas subterráneas. En el pasado, Shifen había ganado mucho de este lugar. En esta etapa del juego, aunque las arenas subterráneas no eran particularmente populares y muchas de las habitaciones estaban vacías, uno ya podía ver signos de prosperidad en este lugar. En unos pocos meses, este lugar definitivamente se volvería muy animado. Habitación básica 29. Esto debería ser. Hendle Snow miró el número de matrícula que colgaba en la puerta antes de abrirla. Dentro de la sala, más de 30 jugadores ya se habían reunido. Todos estos jugadores poseían niveles muy altos. El más bajo entre ellos fue el nivel 23, mientras que el más alto fue el nivel 25. Ninguno de estos jugadores era ordinario. Nimble Snake, traidor. ¿Te atreves a mostrar tu cara aquí? ¿Has olvidado quién fue el que te ayudó a alcanzar la riqueza y el estatus que posees hoy? El temperamento de Zhao Yueru explotó en el momento en que vio a un joven de aspecto simple parado entre la multitud. Ese joven de aspecto simple no era otro que la persona que Hendle Snow no había escatimado esfuerzos en cultivar, Nimble Snake. Era un asesino de nivel 24, y actualmente, estaba completamente armado con el equipo de sed de sangre carmesí de nivel 20, un equipo de sed de plata secreta destinado a asesinos. En respuesta a las maldiciones de Zhao Yueru, Nimble Snake se mantuvo en calma mientras miraba a Shifen y Violet Cloud. Luego se rió fríamente y dijo: Zhao Yueru, admito que Hendle Snow me ha tratado bien en los últimos años. Sin embargo, como dice el refrán, el hombre lucha hacia arriba. El agua fluye hacia abajo. Dado que el equipo del hermano Kao es más fuerte, ¿qué hay de malo en que me una a ellos? Con tu fuerza, ¿quieres competir por el puesto de líder del gremio? No me hagas reír. Zhao Yueru, tú, por otro lado, eres alguien que al hermano Kao siempre le ha gustado. Únete a nosotros y todos estarán del mismo lado en el futuro. Por supuesto, también puedes rechazarlo. Cuando todos pierden, el hermano Kao solo puede seguir las reglas establecidas, y Hendle Snow puede olvidarse del mundo de los juegos virtuales en el futuro. Capítulo 399. Modo de muerte. Aunque la voz de Nimble Snake era suave, su tono era agudo e incuestionable. Hendle Snow frunció el ceño al escuchar las palabras de Nimble Snake, con un destello frío en sus ojos. Cao Chenghua en realidad apuntó a Zhao Yueru para su propio equipo. Sin embargo, cuando Hendle Snow consideró el asunto, no pudo encontrar nada extraño sobre las acciones de Cao Chenghua. El potencial y la fuerza de Zhao Yueru eran muy altos. En el pasado, Zhao Yueru no había estado interesado en los juegos de realidad virtual y solo había comenzado a jugar debido a su inquebrantable insistencia. Mientras tanto, a pesar de nunca entrenar en serio, la fuerza de Zhao Yueru había alcanzado niveles alarmantes. El talento de Zhao Yueru era obvio para cualquiera que la hubiera visto pelear. Si Zhao Yueru se hubiera molestado en poner más esfuerzo en su entrenamiento antes de esto, muy pocos en Ouroboros habrían sido un rival para ella. En este momento, un hombre de mediana edad de aspecto majestuoso salió de la multitud. Al ver a este hombre, todos entre la multitud se apartaron respetuosamente.
Este hombre no era otro que el líder interino del gremio de Ouroboros, Cao Chenhua. Incluso mirándolo desde lejos, podían sentir claramente la presión que Cao Chenhua emitía solo con su mirada. Cao Chenhua se sintió como una bestia feroz. Cao Chenhua estaba actualmente en el nivel 24, y estaba completamente armado con el equipo de conjunto de rugido de viento nivel 20, un equipo de conjunto de plata secreta destinado a berserkers. En su espalda, llevaba una gran espada que era tan alta como él. La gran espada era el Iron Cutter, y era una de las pocas armas de oro oscuro en Star Moon Kingdom. Suficiente. Serpiente ágil, has dicho demasiado. Cao Chenhua se reprendió mientras miraba al asesino. Sí, líder del gremio, Nimble Snake se retiró tímidamente detrás de Cao Chenhua y se quedó en silencio, mirando a su líder del gremio con reverencia. Yueru, espero que consideres tus opciones cuidadosamente. No tendrás futuro si te quedas al lado de Gentle Snow. Solo al unirte a mi equipo tendrás un futuro brillante en el dominio de Dios, logrando tus sueños. Con una sonrisa encantadora, Cao Chenhua intentó persuadir a Zhao Yueru. Olvídalo. Nunca me uniré a ti, espetó Zhao Yueru. El odio coloreó su expresión mientras se burlaba de Cao Chenhua. La batalla aún no ha comenzado todavía. El ganador y el perdedor aún no se han determinado. Si perdemos, dejaré el mundo de los juegos virtuales con Snow. Yueru. El corazón de Gentle Snow se conmovió. HMPH. Parece que te niegas a ver las cosas a mi manera hasta que te enfrentas a la realidad. Con solo tus dos ayudas de nivel 22, incluso siento lástima por ti. Nimble Snake resopló y se rió con desdén. Originalmente, Zhao Yueru había querido refutar las palabras de Nimble Snake, pero cuando vio a los miembros del equipo de Cao Chenhua y miró a su propio equipo, realmente eran una vista lamentable. El equipo de Cao Chenhua estaba formado por 4 jugadores de nivel 24. Además de Cao Chenhua y Nimble Snake, estaba el líder de la tercera rama de Ouroboros, Blackhearted Arrow, y el miembro más fuerte de los 12 apóstoles, Soaring Snake. En cuanto al último miembro del equipo de Cao Chenhua, él era un guerrero escudo de nivel 25 que había escondido su identidad detrás de una capa negra. Inicialmente, Zhao Yueru todavía tenía alguna esperanza de victoria. Sin embargo, después de ver al equipo de Cao Chenhua, aparte de Blackhearted Arrow, a quien tenía un 40% de certeza de derrotar, sus posibilidades de derrotar a los otros 4 eran menos del 30%. Además, el equipo de Cao Chenhua también tenía Soaring Snake. Incluso Gentle Snow solo poseía un poco más de un 50% de posibilidades de victoria contra él. Como todos han llegado, esta competencia será supervisada por nosotros, los ancianos. Hay un total de 5 partidos en esta competencia. El primero en reclamar 3 victorias ganará. El vencedor se convertirá en el líder del gremio de Ouroboros, mientras que el perdedor dejará el dominio de Dios para siempre. El sistema del Dios principal ya ha aceptado esta condición. Además, la arena se ha establecido en el modo muerte. Un partido concluirá solo después de que un lado haya muerto. Antes de entrar en la arena, cualquier lado puede optar por perder. De esa manera, incluso si es una pérdida, no tendrás que sufrir la penalización del modo muerte. Si nadie tiene problemas, ustedes dos pueden verificar el acuerdo. El sistema principal de Dios dará testimonio de este acuerdo. Después de aceptar, puedes comenzar a dibujar los lotes para la batalla. Gentle Snow y Cao Chenhua asintieron, confirmando su acuerdo. A ninguna de las partes realmente le importaba que la arena se configurara en modo muerte. Originalmente, los jugadores que luchaban en las arenas subterráneas no morirían incluso cuando fueran derrotados. Sus HP dejarían de disminuir después de llegar a 1. Sin embargo, los jugadores también podrían habilitar el modo muerte. Este modo de batalla era el equivalente de PvP en el campo, y los jugadores sufrirían las mismas penalizaciones por muerte, perdiendo un nivel y soltando una pieza aleatoria de su equipo. También perderían al azar algunos puntos de habilidad. La única diferencia sobre el modo de muerte era que el valor de crimen de un jugador no aumentaría por matar a su oponente. Mientras tanto, Shifen, que estaba a un lado, finalmente entendió lo que estaba sucediendo después de escuchar la explicación de los ancianos de Ouroboros. Resultó que la misteriosa partida de Gentle Snow en el pasado se debió a esta competencia. También era obvio que Gentle Snow había perdido la competencia en el pasado. En cuanto a por qué había perdido, Shifen también podía ver eso. Con un bastardo traicionero como Nimble Snake apuñalándola por la espalda en el momento más crucial, ¿cómo podría Gentle Snow salir victorioso?
Al ver la situación en la que estaba Hendle Snow, Shifen de repente pensó en sí mismo. Hendle Snow solo había caído en su situación actual debido a su mal juicio de las personas. Shifen había sufrido un destino similar en el pasado. Después de hacer campaña durante una década en el dominio de Dios, en lugar de sufrir la derrota a manos de su enemigo, World Dominators, su propia gente se deshizo de él. Fue realmente risible, justo cuando Shifen recordaba su pasado, el guerrero escudo de nivel 25 en el equipo de Cao Chenghua finalmente se quitó la capa y reveló su verdadera apariencia. ¿Por qué él está aquí? La incredulidad llenó a Shifen al ver la identidad de este guerrero escudo. Este guerrero escudo era Warwolf. Shifen lo había visto una vez en el pasado, y el hombre había dejado una impresión muy profunda en Shifen. Definitivamente era un experto de primer nivel, e incluso Shifen había querido reclutarlo. Sin embargo, Warwolf, en ese momento, había odiado profundamente a los gremios, por lo que Shifen no tuvo más remedio que renunciar a su esfuerzo. Por lo tanto, estaba muy sorprendido de que Warwolf se hubiera presentado como ayuda extranjera para Cao Chenghua. La aparición de Warwolf también conmocionó a Hendle Snow. Anteriormente había tratado de reclutar a Warwolf en Wither River City. Sin embargo, el hombre de mediana edad la había rechazado, y después de eso, ambos se separaron. En cuanto a lo fuerte que era Warwolf, incluso Hendle Snow no estaba segura. Sin embargo, al ver que incluso la arrogante Soarin Snake y el tiránico Cao Chenghua le mostraron respeto, quedó claro que algo andaba mal. Después de observar a Warwolf durante un tiempo, la mirada de Hendle Snow de repente se volvió solemne. Podía sentir el cuerpo de Warwolf irradiando una sensación de peligro extremo. Esto era algo que nunca antes había sentido, incluso de Soarin Snake. Aunque Hendle Snow deseaba oponerse a la participación de Warwolf, hasta hoy, Warwolf había sido completamente desconocido en el dominio de Dios. Por lo tanto, discutir el asunto no serviría de nada. Comparado con la expresión grave de Hendle Snow, Cao Chenghua actualmente parecía despreocupado. ¿Qué pasa con Hendle Snow? Pensé que habría invitado a algunos expertos poderosos, sin embargo, en realidad invitó a 2 jugadores de nivel 22. Uno de ellos es incluso un clérigo. ¡Qué decepción!, comentó el elementalista, Soarin Snake. Antes de que el equipo de Hendle Snow llegara, había planeado soltarse, mostrando todo su poder. Ahora que los estaba mirando, sin embargo, parecería que hoy no tendría la oportunidad. Quizás mi partida le había dado un golpe demasiado fuerte a Hendle Snow, por lo que simplemente encontró a algunas personas para llenar los vacíos. De lo contrario, ¿por qué incluso invitaría a un clérigo? Nimble Snake se rió, burlándose del otro equipo. En este momento, las únicas amenazas son Hendle Snow, Zhao Yueru y Fierce Snake. Desafortunadamente, es imposible que Zhao Yueru y Fierce Snake ganen sus partidos. Justo cuando el grupo de Cao Chenghua se reía, confiando en su victoria, el sistema anunció de inmediato a los jugadores que lucharían en el primer partido. Inmediatamente, la atención de todos se movió hacia la gran pantalla sobre la arena. Primer partido. Zhao Yueru vs. Cao Chenghua. Capítulo 400. Un extraño golpe. Después de que el sistema reveló el primer grupo de oponentes, Zhao Yueru y Cao Chenghua entraron rápidamente en la arena. Zhao Yueru era un elementalista, mientras que Cao Chenghua era un berserker. En términos de niveles y equipamiento, ambos fueron igualados. Aunque Cao Chenghua fue ligeramente superior a Zhao Yueru con respecto a las técnicas, Zhao Yueru tuvo la ventaja de clase en este enfrentamiento. Por lo tanto, el vencedor no era aparente a primera vista. Sin embargo, Nimble Snake y los demás revelaron sonrisas juguetonas como si la victoria ya estuviera en sus manos. Al ver estas reacciones, Hendle Snow se confundió un poco. Hendle Snow tenía una buena comprensión de la fuerza y la habilidad de Cao Chenghua. Aunque sus técnicas eran ligeramente superiores a las de Zhao Yueru, había un límite en cuanto a la ventaja que podía brindarle. A lo sumo, lo ayudaría a cerrar la brecha entre las clases. Por lo tanto, no sería fácil para Cao Chenghua obtener una victoria. Sin embargo, ¿por qué Nimble Snake y los demás se comportaron con tanta confianza? Yueru, ten cuidado. Cao Chenghua parece extraño hoy. No dejes que se acerque a ti, pase lo que pase. Hendle Snow envió secretamente un susurro a Zhao Yueru. Entiendo. No te preocupes para la competencia, preparé y completé una búsqueda de alto nivel, obteniendo una habilidad poderosa. Definitivamente haré sufrir a Cao Chenghua, respondió Zhao Yueru con una sonrisa despreocupada.
Aunque Zhao Yueru parecía relajada en este momento, por dentro, estaba en alerta máxima. Aunque su partido fue solo el primero en esta competencia de 5 rondas, también fue una pelea crucial. Si ganaba, sus posibilidades de ganar toda esta competencia aumentarían más del 50%. Hermano mayor Yefen, ¿es ese Cao Chenghua un experto increíble? Preguntó Violet Cloud cuando vio al confiado Cao Chenghua. Él es un experto. Sin embargo, no tiene lo necesario para derrotar a Zhao Yueru con una certeza del 100%. Después de todo, además de la mentalidad, hay otros factores que pueden contribuir al resultado de una batalla. Shifen sacudió la cabeza. En el pasado, Cao Chenghua había sido el líder del gremio de Ouroboros. Mientras tanto, Ouroboros había sido un gremio que se centró principalmente en su desarrollo en Star Moon Kingdom. Por lo tanto, como el líder del gremio de la sombra en ese entonces, Shifen había reunido mucha información sobre Cao Chenghua, y tenía una comprensión aguda de la fuerza de Cao Chenghua. Mientras Shifen y Violet Cloud conversaban en secreto, la batalla en la arena había comenzado. En el momento en que comenzó la batalla, Cao Chenghua no contuvo nada e inmediatamente activó carga de llamas, seguido de un golpe violento. Cao Chenghua era como una bestia violenta, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras. Naturalmente, Zhao Yueru no le daría a Cao Chenghua la oportunidad de acercarse a ella. Cantando un encantamiento, una de sus manos agitó el bastón que sostenía mientras que la otra trazó rápidamente líneas de runas divinas en el aire. Cuando Cao Chenghua estaba a solo 20 yardas de Zhao Yueru, apareció una esfera de hielo, bloqueándole el camino. Si la esfera de hielo lo golpeó, el daño solo sería un problema secundario. El principal problema era la reducción de la velocidad de movimiento del hechizo. Después de todo, los berserkers no eran exactamente conocidos por su movilidad. Por lo tanto, cuando los elementalistas lucharon contra berserkers, el quite era su estrategia básica. Respondiendo rápidamente, Cao Chenghua giró bruscamente y rodeó la esfera de hielo desde la derecha. Sin embargo, inmediatamente después de esquivar la esfera de hielo, varias flechas de escarcha volaron hacia él. Cao Chenghua sonrió con desdén al ver esto. Balanceando el cortador de hierro de oro oscuro, aplastó y destrozó las flechas de escarcha que venían hacia él antes de renovar su carga una vez más. Sin embargo, como si hubiera esperado este resultado, Zhao Yueru agitó su bastón una vez más y lanzó Ice Dragon Blast, enviando un gran dragón serpentino a Cao Chenghua. Luego lanzó Ice Wall para sellar los alrededores de Berserker. Destroza. Cao Chenghua agarró su espada con ambas manos y apuntó el arma hacia el dragón de hielo, activando Horizontal Slash. Sin embargo, en el instante en que el dragón de hielo se hizo añicos, una capa de escarcha apareció en el cuerpo de Cao Chenghua, reduciendo su velocidad de movimiento bruscamente. Zhao Yueru inmediatamente siguió con 3 lanzas de hielo. Aunque Cao Chenghua quería bloquear los ataques entrantes, la escarcha que cubría su cuerpo ralentizó drásticamente sus movimientos. Al final, solo logró bloquear una de las lanzas, permitiendo que el resto alcanzara su marca. Menos 215, menos 221. 2 daños aparecieron sobre la cabeza de Cao Chenghua. Sin embargo, en el nivel 24, Cao Chenghua poseía 3320 HP, por lo que estos 2 ataques solo lograron disminuir su HP en un poco más del 10%. En este momento, Cao Chenghua frunció el ceño. Claramente había destrozado al dragón de hielo, pero, ¿por qué el efecto de congelación todavía se había apoderado? Parece que el efecto de esta nueva habilidad es bastante poderoso después de todo. Zhao Yueru estaba muy satisfecha con su ataque anterior. Ice Dragon Blast fue la habilidad avanzada que Zhao Yueru había aprendido recientemente. Los opositores podrían defenderse contra los hechizos ordinarios. Sin embargo, Ice Dragon Blast fue ligeramente diferente. Incluso si su oponente bloqueó el ataque, aunque no causaría ningún daño, aún infligiría un efecto de reducción de velocidad que duraría 5 segundos. Cuando se usa contra clases con baja movilidad como el Berserker, fue extremadamente útil. Ahora que la velocidad de Cao Chenghua había disminuido, Zhao Yueru se aprovecharía de ello. Primero, lanzó Frozen Circle, congelando al lento Cao Chenghua. Luego apareció un conjunto mágico al lado de Zhao Yueru, y 5 bolas de fuego del tamaño de lavabos rodearon al elementalista. Ir. Zhao Yueru lanzó Flame Barrage y bombardeó a Cao Chenghua con ataques. Ice Spear fue un hechizo de ataque rápido. Poseía velocidad, pero no poder. Por lo tanto, los 2 ataques anteriores habían sido simplemente un rasguño para Cao Chenghua. Sin embargo, Flame Barrage fue diferente.
Si las 5 bolas de fuego golpearan al líder del gremio, perdería más de la mitad de su HP. En este momento, Cao Chenhua todavía estaba congelado en su lugar, incapaz de moverse. No pudo esquivar el bombardeo de las 5 grandes bolas de fuego entrantes. Bueno. Hemos ganado. Feroz Serpiente gritó con entusiasmo. Sin embargo, justo antes de que las 5 grandes bolas de fuego golpearan a Cao Chenhua, la piel del berserker se puso roja de repente y su cuerpo pareció crecer. La capa de escarcha que le ataba las piernas se hizo añicos al instante. Nadie hubiera pensado que Cao Chenhua había aprendido una habilidad de eliminación de control. En el momento siguiente, Cao Chenhua lanzó un rugido atronador. Luego blandió su gran espada con ambas manos mientras cargaba contra la gran bola de fuego más cercana. Con un corte de su espada, Cao Chenhua dividió el hechizo por la mitad. Mientras tanto, las 4 grandes bolas de fuego restantes simplemente rozaron el cuerpo de Cao Chenhua, cada una con un daño levemente superior a -100. Después de romper la barrera de llamas de Zhao Yueru, la distancia entre Cao Chenhua y Zhao Yueru era de solo 8 yardas. Lanzándose al aire, Cao Chenhua activó Deadly Up y llegó al lado de Zhao Yueru. Siguió con un Thunderclap antes de torcer su cuerpo y usar Cleave. En pánico, Zhao Yueru apresuradamente usó Blink. Sin embargo, ella era demasiado tarde. Thunderclap no solo redujo su velocidad, sino que también recibió la peor parte de la hendidura de Cao Chenhua. Al instante, el HP de Zhao Yueru de más de 2,600 puntos cayó a alrededor de 1,700 puntos. Afortunadamente, Zhao Yueru había mantenido activo el escudo mágico, absorbiendo una cierta cantidad de daño. De lo contrario, Cao Chenhua's Cleave habría destruido al menos la mitad de su HP. Sin embargo, justo después de que Zhao Yueru usara Blink para tirar una distancia de 15 yardas entre Cao Chenhua y ella, Berserker usó Charge por segunda vez, acercándose al elementalista a altas velocidades. Zhao Yueru agitó su bastón, enviando múltiples lanzas de hielo. Ante estos ataques, Cao Chenhua no tuvo más remedio que defenderse con su gran espada, ralentizándolo. Mientras tanto, Zhao Yueru aprovechó esta oportunidad para ampliar aún más la brecha entre ellos, sin olvidar usar habilidades de control como Ice Wall y Ice Spear mientras escapaba. Sin embargo, debido al perjuicio de Thunderclap, la velocidad de movimiento de Zhao Yueru se había reducido considerablemente. Mientras tanto, desde que el cuerpo de Cao Chenhua había aumentado de tamaño, había podido ignorar los efectos de control. Después de defenderse de los ataques de Zhao Yueru, cargó contra el elementalista y activó Trisecting Slash. 3 cuchillas de luz en forma de media luna volaron hacia Zhao Yueru. Zhao Yueru usó Frost Shield para bloquear los ataques, aprovechando la oportunidad para saltar y esquivar el Trisecting Slash de Cao Chenhua. Sin embargo, como si hubiera predicho lo que Zhao Yueru haría, Cao Chenhua cargó hacia su nueva posición, balanceando su gran espada violentamente. Tajo horizontal. Zhao Yueru sabía que no podía evitar este ataque. Blink todavía estaba en cooldown. Necesitaba un poco más de tiempo antes de poder usarlo nuevamente. Sin otra opción, solo podía bloquear el ataque con su personal. Aunque los magos tenían poca fuerza, aún podían usar sus armas para bloquear ataques, reduciendo el daño recibido. Sin mencionar que todavía tenía el escudo mágico. Mientras soportara algunos golpes, podría usar Blink para escapar. Normalmente, las habilidades de control como la que Cao Chenhua había usado no poseían una duración muy larga. Además, Zhao Yueru ya había visto a través de la trayectoria del ataque de Cao Chenhua. Ella podría fácilmente inclinar a su personal para utilizar la fuerza del impacto para alejarse de Cao Chenhua. Sin embargo, después de que el cortador de hierro de Cao Chenhua aterrizó en su bastón, Zhao Yueru no sintió ninguna fuerza transmitida a sus manos. En cambio, la gran espada apareció al lado de Zhao Yueru. El ataque de Cao Chenhua destrozó el escudo mágico y golpeó a Zhao Yueru con saña. Fin del capítulo.